No, se escucha mucho. Ahí después le Estamos en vivo. Sí. Bueno, chicos, lo presento por las dudas, si no me conocen, él es Andrés Biasi. Él es, al final no nos decís cómo te gusta que te presentemos. Magíster, licenciado, máster. Con Licenciado, licenciado en nutrición. Él trabaja con lo que es nuestro deporte, pero a su vez trabaja con muchos otros deportes y sabe hablar, así que se va a terminar de presentar de Bueno, ¿cómo les va? Bueno, sí, como dijo Isa, gracias. Bueno, antes que nada, siempre uno tiene que ser agradecido de estos espacios que se le permite participar. Como dijo Isa, mi nombre es Andrés Biasi, soy licenciado en nutrición, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, no les importa cuánto tiempo hace. Y desde un tiempo a esta parte me dedico a lo que yo habitualmente le denomino la nutrición para la gente físicamente activa. Dentro de este ámbito podemos hablar de deporte de alto rendimiento, mediano rendimiento y deportistas recreacionales. Pero básicamente no entiendo esta situación sin el concepto de movimiento, actividad física y fundamentalmente ejercicio físico, con todo lo que eso implica, ¿no? Que era una de las preguntas que tenía pensado hacerle, así que en todo caso después se las voy a hacer. Bueno, básicamente esta charla surge justamente porque tenemos muchos puntos en común, siempre con distintos atletas o simplemente somos afines a la misma actividad. Entonces decimos, bueno, ¿cómo no ahora que vuelven las presenciales, las competencias presenciales dentro del CrossFit, hacemos algo para devolverle por ahí un poco a la comunidad que tanto nos da, ¿no? Y como bien decía Andrés, que más o menos con lo que vamos a comenzar, es primero entender y pautar qué es lo que nosotros creemos que es el entrenamiento. ¿Está bien? Y ahí entonces uno, si se pone a mirar hacia atrás o hacia adentro, no sé si sabe muy bien lo que es el entrenamiento, a excepción de la gente que es profe, no vale participar. Entonces, acá nos gustaría primero escuchar a 2 o 3 personas, entender. ¿Música? Sí. Maxi, ¿podrás? No dijo por favor, Nanson. Esa serie significa apague la Sí, me gustó. Bueno, entonces nosotros lo primero que queríamos escuchar es al menos unas 3 o 4 opiniones de qué piensan que es el entrenamiento. ¿Quién se anima que no sea profe, o la profe menos, a decir qué es el entrenamiento para ustedes? No hay respuesta incómoda. Dale, Vero. Decime qué es. Acá hay que demanda energía, uno utiliza energía de su cuerpo, digamos, en ese momento del entrenamiento. Bien, algo que demanda energía. Bien, me gusta. ¿Otra definición? Iñaki. Sí. ¿Qué es para vos el entrenamiento? Si lo tuvieras que definir. Pasión. Muy profundo. Muy profundo. Pero más allá de las sensaciones y de los sentimientos, ¿no? Si tuviéramos que encontrar un concepto, ¿qué es lo que es para ustedes entrenar? Un acondicionamiento físico. Mover el cuerpo, acondicionamiento físico, ahí me está buscando. ¿Cómo? Un momento para uno. Un momento para uno, una planificación. Vamos por ahí. Perfecto. Bueno, ahí ya podemos encontrar una pequeña gran diferencia, que es algo de lo que se está hablando mucho ahora en estos tiempos, de diferenciar lo que es la actividad física del ejercicio físico, que es el primer punto a tener en cuenta, ¿sí? Porque hay deportistas que no son físicamente activos, y ustedes dirán, pero ¿cómo un deportista no es físicamente activo? Porque la actividad física, como bien dijeron algunos de ustedes, es todo aquel movimiento que demanda un gasto de energía, pero no necesariamente tiene que ver con un entrenamiento programado, que yo lo hago con una frecuencia determinada, con un volumen determinado, con una intensidad determinada en la semana. Eso hoy en día se denomina ejercicio físico, es decir, que en definitiva el ejercicio físico termina siendo una de las tantas manifestaciones de lo que sería la actividad física, con lo cual ahí ya tenemos una pequeña diferencia. La mayoría de los que asisten y que hoy nos acompañan en esta charla con Isa, ustedes en sus casas pueden tener más actividad, menos actividad, quizás algunos en sus trabajos están todo el día al frente de una computadora, con lo cual en ese caso no son físicamente activos desde ese punto de vista.
pero por ahí sí vienen todos los días al gimnasio. Y en la hora y media o 2 horas que entrenan por día, sí se transforman en personas físicamente activas. Por el contrario, puede haber gente que no asiste a un gimnasio o que no realice una actividad deportiva determinada, pero que en su trabajo tenga una alta demanda de energía. O, por el contrario, podemos encontrar los dos casos, es decir, personas que tienen una alta demanda de energía en su trabajo porque es un trabajo activo y a su vez una alta demanda energética en función del deporte que practican. Con lo cual, ahí ya las consideraciones desde el punto de vista, al menos de lo que a mí me compete, como así también el entrenador, son distintas, porque básicamente eso se traduce en diferentes gastos energéticos diarios. Y a la hora de la planificación nutricional o de la planificación del entrenamiento, no se pueden abordar de la misma manera. ¿Se entiende la diferencia? Bien, más allá de eso, discúlpame, más allá de eso, volvemos al concepto de entrenamiento, porque acá encontramos la primera diferencia parecida, por ahí les parece una pavada lo que les estoy diciendo, pero después se van a terminar dando cuenta que sí. Fíjense que la mayoría de ustedes han de alguna manera definido que para ustedes entrenar es una pasión, ponerse en movimiento, una planificación. En general todos lo vincularon con el acondicionamiento físico, es decir, hacer fuerza, correr, levantar peso, hacer gimnásticos, todo lo que tiene que ver solamente con el acondicionamiento físico, el desarrollo de la resistencia, de la velocidad, de la potencia, de la coordinación. Y acá es donde con Isa, en principio, planteamos una diferencia, porque yo ahora les voy a escribir qué es lo que es para mí el entrenamiento. Y quizás, en principio, les puede resultar ambicioso, pero en definitiva, para mí, entrenar es esto. Acondicionamiento físico, que es lo que ustedes mencionaron, ¿sí? Pero para mí también, entrenar es esto, y entrenar es esto. Esto para mí es entrenar. Ustedes dirán, pero bueno, entonces ahí podemos reformular la pregunta. ¿Cuántos de ustedes entrenan? Teniendo en cuenta este concepto. Porque la mayoría están acá, ¿verdad? La mayoría de los que están asistiendo en esta charla, ¿en dónde están? En este punto. Algunos vienen 3 veces por semana, 4 veces por semana. Seguramente algunos de ustedes tienen doble turno, triple turno de entrenamiento, con lo cual decir que no están entrenando realmente no sería un punto como para despreciar. Ahora, si yo te digo que entrenar también involucra este punto y también involucra este punto, ya la cosa se complejiza un poco, ¿no? Muchas veces a esto se lo suele denominar en la bibliografía entrenamiento invisible. ¿Han oído hablar de eso? Sí. Del entrenamiento invisible, es decir, lo que uno hace que no se nota. Bueno, yo les puedo garantizar que hacerlo o no hacerlo sí se nota. Con lo cual, hablar de entrenamiento invisible en relación a estos dos conceptos, por lo menos en lo personal, y me lo permito, por eso digo, esto es opinión, no es lo que dice la bibliografía. Para mí, esto no es invisible. Y esto, el otro punto que hay que tener en cuenta es que ninguno de estos puntos puede reemplazar a este. ¿Sí? Ahora, si yo entreno mucho y no me alimento bien y no descanso, los progresos, las adaptaciones del entrenamiento no se llevan a cabo. Por el contrario, si entreno poco, pero hago dieta y descanso, tampoco voy a progresar. Eso claramente, ¿qué es lo que me está indicando? Que ninguno de estos 3 elementos que forman parte para mí del proceso de entrenamiento se pueden reemplazar. Que son sinérgicos entre sí y que tienen que estar presentes para que las adaptaciones que se programan, obviamente en el acondicionamiento físico, se produzcan en tiempo y forma. ¿Se entendió? Profe, me gustaría también que compartas tu visión respecto a esto. ¿Por qué el que dice Andrés que encontramos nuestra primera diferencia? Porque, como ya nos dijo, no concibe el entrenar si le falta alguno de estos 3 factores. Mi idea es la siguiente. Para mí el entrenamiento es una cosa, y acá tuvimos la primera diferencia de eso. El entrenamiento es una cosa, que para mí el entrenamiento es actividad física, pero tiene que cumplir con sus 5 principios. Y acá siempre caemos en que los principios no son los mismos según los autores. Pero para mí, y yo me aboco y hago base en este autor, para mí los principios son especificidad, individualidad, sobrecarga, reversibilidad y
y supercompensación, iba a decir sobrecarga de valor. Sin esos 5 principios, ninguna actividad para mí es válida como entrenamiento. ¿Está bien? Y vos decís, pero la nutrición, bien. Lo que pasa es que yo no la tengo acá adentro, pero sí, ahí es donde decimos que por ahí es una pavada, consigo que es totalmente necesaria para tener en cualquiera de los dos resultados. Porque al fin y al cabo, lo que más nos importa a nosotros son los resultados. Más allá de que después podemos entrar en debates filosóficos, decir, bueno, disfrutar del proceso, disfrutar de comer bien, disfrutar de lo que quieras. Lo que estamos buscando y por lo que hacemos este sacrificio o tomamos este compromiso es por los resultados. Y ahí entonces decimos, bueno, en términos prácticos, hablamos con Andrés, es una pavada. Porque los dos decimos lo mismo, sin embargo. Los dos decimos que hay que entrenar y hay que nutrirse. Yo meto el descanso dentro del entrenamiento, en los principios de sobrecarga, y él lo pone como un ítem aparte, que está perfecto, es válido. ¿Sí? Y entonces acá, donde terminamos nuestra charla es, sí, boludo, ¿por qué pasa? Y así, que se trata nuestro boludo, ¿por qué pasa? Que a mí me exigen resultados, que está perfecto porque soy tu entrenador, me exigís resultados, pero después me voy a fijar qué comes y según vos comes bien, pero porque lo googleaste, porque lo encontraste, porque lo viste en un post o lo que sea, pero no estás asistiendo a tu nutricionista, por ejemplo. Y él me dice lo mismo. Es decir, lo mío es en dieta, todo, pero después hay tejidos que no descienden y hay tejidos que no aumentan, porque en definitiva no estás entrenando. O al menos no estás entrenando acorde a los objetivos que tenés. Porque quizás sí estás entrenando, pero lo estás haciendo con lo mismo. Vi un post, voy al gimnasio, asisto, hago la generalidad. Y ahí es donde nosotros caemos justamente en esto. No solo esto, sino lo que vamos a desarrollar ahora son generalidades, ¿sí? Lo cual va a hacer que nosotros tengamos una guía y que de última podamos acomodar o su dieta, o mi entrenamiento, o el entrenamiento de quien tengan, o la dieta de quien tengan, a ciertas condiciones, ¿sí? Las condiciones que lo van a dar, a largo plazo seguramente los objetivos fijos, y a corto plazo los objetivos que van apareciendo. Por ejemplo, me fijo una competencia que yo quiero llegar el año que viene, hagamos de cuenta, ya que la tenemos ahora y que la estamos hablando tanto, SoulFit, y me aparece de la nada, como está pasando ahora, un 57-30 Challenger, que es la compe de nuestra ciudad. Y vos decís, che, yo quiero ir. Es en mi ciudad, es el primero que la tengo acá nomás, el gasto sería muy poco, puedo invitar a mi familia, a mis amigos, te van a participar. Está bien, pero yo como entrenador entonces tengo que decir, no vas a poder participar, y él como nutricionista te va a decir, no vas a poder participar porque nosotros fijamos SoulFit. ¿Está bien? No es así, sino que ambas planificaciones son flexibles y decimos, bueno, dale, nos acoplamos a este objetivo a corto plazo, hacemos el 57-30 y después nos acomodamos para el SoulFit. ¿Está bien? Desde ahí es entonces que, antes que nada, queremos aclarar entonces que todo lo que vamos a desarrollar es generalidad. Es por eso que vos tenés tu plan y vos tenés tu plan y vos tenés tu plan y vos tenés tu dieta, vos tenés tu dieta, vos tenés tu dieta. ¿Sí? Bien. ¿Ingresamos nomás? Sí, señor. ¿O había algo más para aclarar? No. ¿Alguna pregunta? ¿Algo ¿Hasta ahora? con lo que no estén de acuerdo? Porque también está bueno eso, ¿no? No necesariamente tienen que tener una visión similar a la que nosotros estamos compartiendo con ustedes. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí? Sea una mirada por la otra, más o menos se entiende cuál es la onda, ¿no? ¿Sí? Perfecto. De una u otra manera, ambos coincidimos entonces que la única manera de llegar a resultados o planificar tanto a corto o largo plazo es a través de el entrenamiento en el caso de su mirada, el entrenamiento y la nutrición en el caso de la mía. ¿Se entiende? Bien. Acá empezamos entonces con lo que sería antes de pre, peri o durante, mejor dicho, y post. Vamos a empezar con lo que sería competencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de competencias, hay primero una primera duda, que es ¿cuál? ¿Por qué no te animás a ir a tu primera competencia? ¿Por qué no te animás a ir a tu primera competencia? No sé si por miedo. Por miedo. ¿Pero de dónde viene el miedo? No sé si estoy listo. ¿Sí? No sé si estoy listo. Y esa es la parte más sencilla de solucionar. Porque ¿cómo sé si estoy listo? En nuestra disciplina tenemos parámetros. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Le da miedo? Pucha, che. Ay, ser un paro, las Masters. Más 35.
Ahí, poquito. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos son los parámetros, ¿sí? A partir de ahí es que nosotros vamos a decidir si competimos o no. Claramente, lo que hablamos, bueno, no solo con Andrés, sino con los chicos, claramente los parámetros se van elevando, la disciplina se va desarrollando y cada vez los parámetros están arriba. Yo justamente hablaba con uno de ustedes, no está, con vos, sí. Hablaba con uno de ustedes que cuando yo empiezo a competir, hace 2 o 3 años, hoy sigo haciendo la clase del día. Hoy el más bajo de Scaler, que es la parte participativa de CrossFit, ya hace una programación nutricional y de entrenamiento. Entonces, los parámetros obviamente se van acordando y se van poniendo cada vez más arriba. Como quien dice, la vara se va elevando. ¿Está bien? Entonces, surge eso. Competencia. Primero el saber si quiero competir o no. Luego, objetivos. ¿Sí? Y acá voy a hacer un breve paréntesis. Primero voy a hablar yo y después voy a dejar a Andrés que desarrolle esta parte. ¿Sí? Cuando yo hablo de objetivos, vuelvo a caer en lo que mencioné recién, que es tener objetivos a largo y a corto plazo. A largo plazo puede ser cualquiera, específico o no. Puede ser el año que viene compito. Puede ser en 4 años voy a los Games. Puede ser el año que viene voy a Sofield. Puede ser el año que viene voy al Galpón. Una compe que en relación al Sofield es relativamente nueva, pero que sin embargo puede significar para mí por X motivo. ¿Está bien? Sea lo que sea, es válido el objetivo y sea lo que sea, yo lo puedo acordar. Ahí cae en nosotros también poner un poquito de realidad. Nosotros no podemos decirte, vas a llegar. Te podemos decir, vamos a hacer lo posible desde mi área, desde su área, para que vos llegues. Después, ¿qué tanto cumplas? ¿Y qué tanto se dé el contexto vas a llegar o no? ¿Y por qué doy el contexto? Porque vos no tenés la culpa, por ejemplo, de que venga una pandemia. ¿Entendés? Y te manda a tu casa. Bueno, mala suerte. ¿Sí? Pueden pasar cosas como esas. Estoy hablando de la pandemia como estoy hablando de que estabas viniendo al gimnasio en la bici, te caíste y fracturaste la muñeca. Estoy hablando de que cualquier cosa que puede pasar y que lamentablemente va a interrumpir nuestro proceso. Entonces nosotros no te podemos decir, en 6 meses vos estás listo, vas a llegar, sino que vamos a hacer el esfuerzo y vamos a programar para que no llegues. A partir de ahí es entonces que nosotros tenemos un objetivo a largo plazo y fijo y objetivos a corto plazo. Porque obviamente no hay calendario fijo, sobre todo en nuestra disciplina. No hay una federación que te dice de esta fecha a esta fecha vamos a competir. Sino que Sofi te avisa unos meses antes y es de las más grandes. Otras compes salen, te ponen fecha, ¿sí? Y tenés que acomodar lo que sea que hay que acomodar para llegar. ¿Está bien? Porque es ahí donde nosotros también ponemos las puestas a punto. ¿De qué nos sirven a nosotros los objetivos a corto plazo entonces? De evaluación. La puesta a punto es una evaluación. Es bueno saber dónde estamos parados cuando en realidad el contexto nos obliga a sacar de nosotros lo mejor. Porque justamente para eso estamos entrenando. Y ahí es más, que yo hago un walk con un compañero un viernes, por más de que yo le quiera ganar, no es lo mejor. ¿Por qué no es lo mejor? Primero porque hace 4 días que vengo entrenando. Segundo porque es muy probable que en algo estemos fallando, porque no hay un juez. Etc. ¿Sí? Bien. Andrés. Bueno, lo primero que se me ocurre en relación a esta disciplina, que es el CrossFit, y esto que vos mencionás, esto de las inseguridades, de los miedos, es esto del objetivo que planteaba Isa. Y el objetivo en principio, ¿cuál es cuando uno compite? ¿Uno para qué compite? Ahí va. ¿Vieron? Que a nadie le sale decir, no, ganar y siempre ganar, para ganar siempre tiene que estar involucrada otra persona, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos vamos a la esencia del CrossFit como disciplina, aunque ustedes no lo crean, en el CrossFit esa no es la esencia. ¿Cuál es la esencia del CrossFit como disciplina? Absolutamente. Entonces, fíjense que desde el punto de vista, como dijo Isa, filosófico, ya partimos o incurrimos en el primer error. Yo me anoto en Scaler, pero yo quiero ganar Scaler. No, me anoto en avanzado porque a mí los doble under me salen, pero yo quiero ganar avanzado. Y entonces, hasta con tus compañeros de box, empieza a pasar esto de, pero te vas a anotar en Scaler, ¿no? ¿Cómo que te vas a anotar en Scaler? Pero si vos hace 1 año y medio que venís al gimnasio, yo hace 10 minutos que vengo, pero si vos ya me vas a ganar, ¿para qué me voy a anotar? Si no tiene sentido, porque ahora que gano.
fíjense cómo malinterpretamos la esencia de la disciplina, que la mayoría de los que están acá, absolutamente apasionados, la practican, pero ya partimos de un error de concepto, porque el CrossFit no nos plantea eso. Acá el desafío es personal, el desafío es con tu equipo, el desafío es que si vos hiciste un boot en 1 minuto y medio, cuando lo vuelvas a hacer, al menos lo haga en 1 minuto y 29 segundos. Eso es ganar en el CrossFit. ¿Está bien? Para nosotros el término ganar, porque está muy culturizado, porque venimos de otro tipo de ambiente, en donde solamente interesa ganar, a cualquier precio en algunos casos, ahí es donde se confunde un poco la idea. Pero a mí siempre me gusta compartir este tipo de cuestiones, porque considero que si nosotros empezamos de verdad a entender la esencia de la disciplina que practicamos y que le ponemos tantas ganas, podemos empezar a liberarnos de estas presiones de decir, no, si me anoto en tal categoría y me anoto con tal compañero, sí o sí tengo que ganar. Y si me anoto individual, sí o sí tengo que hacer podio. El podio para vos, vuelvo a repetir, es, si te toca una prueba de RM, levantar medio kilo más, listo, ya ganaste. Si bajaste 30 segundos en el boot que practicaste 10 veces y 11 veces te trabaste y el día de la compe no te trabaste, quédate tranquila que ese es el éxito. ¿Está bien? Después si estás en un listado de 20 atletas y quedas 20, bueno, también está dentro de las posibilidades, porque fíjense qué tan incierta que es esta disciplina, que uno sabe cuál es el boot que te va a tocar. Por ahí justo te toca un boot que te favorece. Miren, estoy cansado de trabajar con atletas que se prepararon de la mejor manera y cuando se encontraron al frente del boot que les tocó, justo la combinación de los 3 ejercicios que son su debilidad, le tocaron en 2 boots. Y vos decís, ¿y ahora qué hago? O por el contrario, un pibe que dice, me voy a notar, todo está hablando con... Y les tocaron justo los ejercicios que eran los únicos ejercicios que les salían bien. ¿Y sabes qué? Te agrego. El jueceo. ¿Cuántos de ustedes renegaron y se putearon con los jueces? ¿Cómo que no rep? ¿Cómo que no rep? Que te conto mal, que te noto mal en la planilla. Yo me acuerdo de una competencia en Woodland, la última competencia que hicimos en el equipo. En escalado, fíjense, estoy hablando de una de las competencias más importantes, prueba de RM en escalado, o sea, no tiene mucho sentido. Y los jueces sumaban mal los kilos de los levantamientos. Aunque vos no lo creas, sumaban mal los kilos de los levantamientos. Y los chicos que fueron de mi gimnasio levantaron 20 kilos menos entre los 3 y nos ganaron por 10 kilos en el segundo. O sea, inexplicable. Pero esas cosas pasan en las competencias. A nosotros nos pasó que en uno de los boots había que remar y mi juez me dijo el remo tiene que estar en 6. Y todos los que estaban al lado mío tenían el remo en 10. Ustedes saben que el remo en 10 y el 6 no suma igual las calorías. Lo saben eso, ¿verdad? Bueno. Y cuando yo le decía a mi juez, che, loco, pero el loco me decía, preocúpate por lo tuyo porque tu juez soy yo y lo que están haciendo el resto a vos no te interesa. Eso me dijo el juez. Son cosas que se presentan en la competencia. Y eso son los imponderables de las competencias que van a estar siempre presentes. Como decía Isa, son cosas que pasan y entonces hay que sobreponerse a ese tipo de cuestiones. Si yo entiendo el CrossFit como una superación personal, yo les puedo garantizar que esto que ustedes plantean, y no sé si anotarme, y porque si no gano, y porque si no hago podio, lo van a empezar a visualizar de otra manera, pero realmente lo tienen que sentir así. O sea, no tiene que ser un autoengaño esto. Lo tienen que vivenciar de esa manera porque en definitiva están practicando una disciplina que plantea eso como esencia, la superación personal. Y si vos realmente lograste superar desde lo personal, vos ganaste, ya está, es así. Más allá de que el resto se ría de vos o considere que, che, saliste último, de verdad que si ustedes entienden el CrossFit como realmente lo tienen que entender, yo creo que ahí la solución ya la tienen, en principio, ¿no? Más allá de estas cuestiones, como bien decía, yo metiéndome en esto, como bien decía Isa, en este caso, esto de la consecución de objetivos también se traduce en el cambio o las adaptaciones que se pueden hacer desde el punto de vista nutricional. Y desde el punto de vista nutricional, siempre lo que se recomienda es establecer una programación. Así como ustedes tienen una programación que tiene que ver con su acondicionamiento físico, también se recomienda un acondicionamiento desde el punto de vista nutricional. Es decir, seguir un plan que tiene que tener una consecución en tus objetivos. Si tu objetivo es rendimiento,
despreocupándote de cuestiones estéticas o modificación de la composición corporal, bueno, entonces tu programación nutricional tiene que apuntar a la consecución de esos objetivos. Si por el contrario tu objetivo tiene que ver con disminución de un componente, por ejemplo, ¿qué es lo que hoy se da habitualmente en el consultorio? Y sobre todo en el ámbito de la gente físicamente activa. Se los cuento, se los resumo. Quiero bajar la grasa y aumentar el músculo. Levanten la mano, ¿quiénes quieren lograr ese objetivo? Aumentar el músculo y bajar la grasa. ¿Quiénes quieren lograr? Levanten bien la mano. Fíjense que más de la mitad, ¿no? Fíjense que más de la mitad. O sea, es un objetivo que obviamente se puede traducir en rendimiento deportivo, pero que de movida desde el punto de vista nutricional, no me voy a detener en eso porque no es el tema de conversación hoy. Fíjense que desde el punto de vista nutricional es contradictorio. Yo o tengo que aumentar el músculo o tengo que bajar la grasa. No puedo apuntar de manera simultánea a conseguir ese objetivo. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo que no? Si hay personas que lo pueden lograr. Sí, yo les llamo los 4 fantásticos a los que lo pueden lograr. Porque son solamente 4 casos. Los que están tocados por la varita mágica genéticamente, que son esos tipos que vos los ves y van al cine y se le marcan las abdominales. Vieron que hay gente que es así. Y te dice, che, ¿cuántas horas va al gimnasio? No voy al gimnasio. Dale, en serio. Bueno, hay gente que tiene esa suerte. Esos pueden aumentar músculo y bajar grasa si se lo proponen. ¿Quiénes más? Usando el término correcto. Los que se pepean. Los que usan esteroides. Los tipos en 4 meses se ponen gigantes y se le notan las abdominales. Estamos usando hormonas para modificar la composición corporal y obviamente todo el esquema hormonal, toda la fisiología se modifica considerablemente. Porque se ponen en marcha las hormonas lipolíticas y porque se ponen en marcha las hormonas anabólicas que se encargan de sintetizar proteínas. Y por eso el músculo crece y la grasa se achica. Segundo caso, segundo fantástico. El tercero de los fantásticos, ¿quién es? Los que tienen una historia deportiva y por algún motivo dejaron de entrenar durante mucho tiempo o tuvieron una lesión y vieron que en el poquito tiempo es como que los tipos se condicionan rápido. Porque ahí aparece el famoso esquema de la memoria deportiva. Es decir, el cuerpo realmente y la masa muscular sobre todo tiene memoria y esas personas también, no de manera limitada, esto que yo les estoy diciendo pasa en un periodo de tiempo acotado, pero ellos también lo pueden lograr. Es decir, gente con una historia deportiva muy importante y también puede lograr ese objetivo. Y en cuarto lugar, ¿saben quién es? Y esta es una gran apuesta. Los que nunca en su vida hicieron nada. Y un día dicen, che, voy a cambiar mi vida, voy a empezar a entrenar. Gente con sobrepeso, gente obesa, que sus niveles de masa muscular son extremadamente bajos y obviamente su porcentaje de grasa corporal muy por encima de la media. Entonces, al inicio, cuando se ponen en marcha y cuando programan su entrenamiento y su dieta, también pueden conseguir ese objetivo simultáneo. Eso se denomina reestructuración corporal o remodelación corporal y solamente se dan esos 4 casos, al menos documentados hasta el día de hoy. Ahora, para la mayoría de los que estamos acá, ese objetivo es muy difícil de lograr. Entonces, si alguien te promete eso, yo en principio dudaría. Pero bueno, más allá de eso, y para no irme tanto del tema, hay que hacer ajustes en relación a este periodo que habla Isa, que tiene que ver con el ajuste precompetencia. Es decir, tenemos un objetivo que puede ser SOFI, pero ahora parece 57-30 challenge. Entonces, ¿qué ajustes tenemos que hacer en nuestra alimentación para que el día que toque la competencia, 18 de septiembre, ¿verdad? Sí. Bueno, ese día, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Estar al 100 durante todo el día. Y después vamos a ver cuáles son, en principio, algunas de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Algunas como para no olvidarse. Nunca en la vida hagan inventos del día de la competencia. Nunca en la vida. Exacto, la ley de no innovar. Y eso se da en el entrenamiento y se da en la competencia. Doy un ejemplo que pasa muy seguido. Ustedes no son runners, pero seguramente deben tener amigos, gente conocida que lo son. ¿Qué hacen los runners? Van a una carrera, se anotan, cuando van a buscar la remera, le dan el kit y le meten gel, le meten barritas locales, le meten... Los tipos en su vida usaron un gel. Y el día de la carrera, ¿qué hacen? Me voy a tomar gel.
y resulta que terminan el gel, adivinen dónde termina el gel. Sí, o termina a los 2 kilómetros, largándolo, digamos, regurgitándolo, porque no estamos habituados a ese alimento. ¿Por qué no vamos a creer que porque vamos a tomar un gel vamos a correr más rápido? Por eso esta ley de no innovar o de usar algo solamente el día que voy a competir, hay que ser muy cuidadoso con eso. Si hay algo que nunca tengo que poner en práctica el día que voy a competir, es algo nuevo. Las cosas nuevas se practican en el entrenamiento. Cuando yo tengo la certeza absoluta que van a funcionar, ahí sí las voy a utilizar como estrategia para competir. Nunca las voy a utilizar. Puedo tener suerte, ojo, porque esto no es una ley. Me puede pasar que me vaya bien, pero ya ahí estoy tirando la moneda. Yo me tengo que garantizar que el día de la competencia no me parezca ninguna sorpresa. Y que vos empieces a utilizar ese tipo de cuestiones que no las haces nunca, el día de la competencia, creyendo que ese día te va a transformar en un superhéroe, sería un error. Entonces, esas son algunas de las cositas que podrían estar teniendo en cuenta para el tiempo inmediatamente previo a una competencia. Es decir, ese día, nada nuevo. Tomo lo que sirve, lo que sé que me hace bien y me quedo con eso. No innovar es la ley antes de una competencia. ¿Sí? Bien. Disculpame, Isa. ¿Se quedó más o menos claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Alguna experiencia que compartir? ¿Algo que les haya pasado de algo que nosotros hemos mencionado? ¿No? Bueno. Todos sentamos para entrar en un nuevo juego. Estoy seguro, no lo están compartiendo con todos los nenes. Bien. Muy de acuerdo con todo lo que dice Andrés. De hecho, ahí es donde nos volvemos a encontrar. Que él me dice, estábamos hablando por audio, me dice, sí, lo que hay que dejar en claro, me parece, Isa, en el pre-competencia, es que no hay que inventar nada. Yo le digo, sí, para mí es la ley de no innovar. Y bueno, nada, sin querer nos damos cuenta que pasa en las dos disciplinas. No solo pasa con los preentrenos, con los TN y demás, sino que pasa también con los aspectos mecánicos. Es decir, hay gente que no elonga, perdón por el vocabulario vivo, en la puta vida, y llega un día antes de la competencia y movilidad, y le da para un lado, para el otro, le pasa roller, le pasa bolita, pistolita, ¿sí? Y al otro día te duele todo. O no te duele todo, pero el otro día los músculos no explotan como vos querías. ¿Sí? Tienes que hacer un levantamiento y está todo como raro. ¿Sí? Porque acá pasa lo mismo. Acá se hace lo que se entrena. Básicamente, para ponerlo en un término, en un ejemplo muy bruto, es como entrenar para jugar al básquet y el día de la competencia te vas a jugar al fútbol. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hiciste todo lo anterior si en realidad vas a hacer algo distinto en la competencia? Entonces, esto también se entrena. Y no solo lo hablo desde los aspectos mecánicos en ese sentido, es decir, por ejemplo, de elongar o de las entradas en calor o de lo que sea, sino que también lo hablo como los suplementos, en este caso, no nutricionales, sino mecánicos. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa que entramos a la comp y por primera vez zapa de óleo? No, si no lo usaste nunca, no te lo pongas para la comp. Entramos a la comp, zapas nuevas, no de óleo, pero nuevas. No les pisaste nunca. Entramos a la comp, cinto. No lo usaste nunca. Usalo entrenando primero. ¿Sí? Y ahí también es que vienen con su correcta implementación. Es lo que yo digo muchas veces. Por ejemplo, si tu entrenador planifica para que vos no utilices el cinto por debajo del 80%, que es por ahí lo que yo les inculco a ustedes, no lo uses al 50%, no lo uses al 40%. Porque determina un trabajo de core para el que estamos nosotros apuntando otra cosa. ¿Se entiende? Bien. Lo mismo pasa en la nutrición. Entonces, la primera ley justamente es no innovar. Llega la competencia y hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es de Pablo Augusto Coach, en realidad, que es el coach de Samurai Team, de la chica que viene ahora de Fiortuño, es el coach de ellos, que dice, él lo cita en realidad, si no me equivoco, en un podcast, y habla de el heno está en el granero. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que nosotros ya, previo a la competencia, ya hicimos, ¿tú sabes qué es el heno? Empezamos por ahí. Bien. ¿El heno cómo? Es alimento para los animales. El heno lleva un proceso que es cultivar, en realidad es sembrarlo, dejarlo crecer, cultivarlo, cosecharlo, envasarlo, por así decirlo, porque se hacen unos paquetes y ponerlo en el granero. Bueno, ¿de qué habla este concepto? De que justamente yo antes de la competencia ya hice todo eso.
Ya no tiene sentido una semana antes ponerme full con el Oli, porque en una semana no va a pasar nada. No va a haber diferencia y hasta capaz de lesionarme. No tiene sentido en la última semana ponernos a ir 5 días seguidos a natación, porque si no nadaste en otros 6 meses, ya no vas a hacer la diferencia. No tiene sentido en una semana previa subirse un remo, porque si en tu box nunca entrenaste con remo, ya está, ¿se entiende? Pero a ver, esto también tiene un pro y una contra. Es que yo al resignar también relajo. Es decir, ya hice todo el trabajo, ya está, ahora voy, me presento en el Comper y hago lo mejor que pueda salir. Lo mismo con la nutrición. Si ya hiciste la dieta, ya estuvo el trabajo. ¿Está bien? Si vos empezaste una semana a cuidarte, y en esa semana intentaste probar el preentreno, los aminoácidos, la proteína, ya está. ¿Sí? Entonces eso, ¿qué hace también? Que nos relajemos un poco al momento de llegar al Comper, que no estemos pendientes de tantos factores que por ahí son incontrolables. Que ya se trabajó, ya está, lo que se logró, lo que tengo, lo que no hace falta que se haga conseguir un cinto en las calleras, si no entrené nunca con calleras. Listo, me cuelgo con mis manos. ¿Está bien? Entonces, nosotros cuando hablamos de la precompetencia, lo primero que mencionamos y lo que más destacamos justamente es esto. No innovar pase lo que pase. No innovar pase lo que pase. Bien, cuando ya estamos durante la competencia, nosotros acá vamos a dar primero unos tips nutricionales y vamos a hablar luego de planteos, ¿sí? Pero para dar los tips nutricionales primero tenemos que ir planteando supuestos que puedan llegar a pasar. Básicamente nuestra disciplina se encarga de evaluar todos los aspectos, por eso nuestra mayor referencia, que son los CrossFit Games. ¿Cómo se llama el título del campeón? La persona más en forma del mundo, la persona más apta del mundo. ¿Está bien? Se supone que nos van a evaluar en todos los aspectos. Y cuando yo hablo de todos los aspectos, no hablo solo de lo que es la parte de Oli, gimnástica y demás, sino que también hablamos de sistemas energéticos, que es donde nos vamos a enfocar. Porque si lo hiciéramos solo por ese lado de disciplinas, quizás la charla no tendría sentido tenerlo a Andrés acá. Y ya que lo tenemos a Andrés, vamos a explotar. ¿Sí? Le vamos a sacar todo lo que podamos. Bien, entonces nos vamos a enfocar en lo que son sistemas energéticos, que es algo con lo que juegan, por lo general, los que planifican los WOD de competencia. ¿Sí? Y nosotros básicamente acá podemos encontrar 3 tipos de WOD. Uno que esté orientado pura y exclusivamente al ATP-PC, que ahí le va a explicar a Andrés bien qué es, ¿sí? Pero la adenosín trifosfato, fosfocreatina, en realidad, ahí lo va a desarrollar, que es cuando nosotros hacemos esfuerzos cortos de altísima intensidad. Por ejemplo, Snatch. un RM. Soplaste. Un RM. Entro, tengo de 0 a 4 para tirar un RM de snatch. ¿Sí? Es un esfuerzo cortísimo, pero de altísima intensidad. Puedo tener WODs más bien orientados a lo que es el sistema glucolítico y anaeróbico en este caso, que es por lo general lo que se da a punta. Y estamos hablando de, por ejemplo, un FRAM. 21-15-9 thruster pull-ups. ¿Sí? Que se supone que si sos un atleta de RX, vamos a hacer el ejemplo, es un WOD que vas a estar haciendo por debajo de los 6-5 minutos, ¿cierto? En la gente que recién empieza es común que un planteo de un FRAN se esté haciendo en 10-12 minutos. En realidad no está mal, pero porque la clase del día va orientada a otra cosa. Suponiendo que estamos en programación y que planteamos un FRAN en programación. Estamos hablando sub 6 minutos, ¿cierto? Y lo otro que puede pasar es un WOD de larga duración. Yo recién hablaba uno con Andrés, pero bueno, se me ocurre uno mejor de la Woodland, de hecho, que era 1 kilómetro run, 1 kilómetro row y 1 kilómetro run. Eran 3 kilómetros en total, uno de carrera, no, 1500 en realidad, 1,5 kilómetros de carrera, 1 kilómetro de remo y 1,5 kilómetros de carrera. ¿Sí? Estamos hablando de WODs de larga duración, pero que, ¿cuál es el secreto de esos WODs? No pincharse o regular, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la intensidad no va a ser tan alta, no voy a salir a matar a morir, ¿sí? Bien, y acá antes de continuar desarrollando le voy a dejar a Andrés que hable sobre los sistemas energéticos en este caso y posibles planteos. Bueno, vuelvo al inicio. No me acuerdo quién de ustedes dijo que esto de la actividad física o el ejercicio o el entrenamiento eran actividades que producían demanda de energía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién fue el que lo dijo? Bueno, ¿tu nombre? Dayana, excelente. Vamos a partir desde ese punto, ¿ok? Todo lo que para nosotros implica un movimiento, implica un gasto de energía. O sea,
para nosotros nada es gratis en la vida. Suena medio raro esto, ¿no? Pero ¿qué es así? Es decir, para nosotros todo gesto, todo movimiento implica un gasto energético, ¿sí? Y tenemos diferentes sistemas que nos van a poder brindar esa energía y que van a depender pura y exclusivamente de la intensidad y de la duración que nosotros le queramos dar a ese gesto. Isa mencionaba un sistema que se llama ATPPC, que es un sistema predominante. ¿Y por qué digo predominante? Hace algunos años atrás, cuando yo estaba en la universidad, que ya le dije que no les importa cuánto hace, se hablaba de la presencia de un sistema y que los otros era como que estaban esperando hasta que se agotara uno para empezar a participar. Y hoy ya se sabe que eso no pasa. Y les doy un ejemplo concreto. Nosotros podemos estar sentados leyendo un libro y el sistema glucolítico anaeróbico funciona. Es decir, si a nosotros nos hacen una extracción de sangre, van a encontrar lactato en la sangre. Voy a decir, ¿pero cómo lactato? Si yo estoy sentado, ¿qué necesidad tengo de gastar glucosa de manera anaeróbica? Bueno, porque los sistemas energéticos en realidad funcionan siempre de manera interrelacional. Lo que existe hoy en día y se sabe es interrelación y predominancia. ¿Qué significa esto de la predominancia? Bueno, que la participación de uno de los tres sistemas se va a dar por encima de los otros en función de ¿qué? De la intensidad y de la duración. El Padre Nuestro, según el profesor Guillermo Hugo, ¿no? Es decir, la preponderancia de un sistema por sobre el otro va a estar dada por la intensidad y la duración. Por eso Isa hablaba a las claras. Y decía, una snatch, una prueba de RM, ¿cuánto tardamos? Un segundo para el gesto. Está bien, vos me podés decir, no, porque yo estoy 30 segundos, me paro, porque viste que cada uno tiene su técnica, ¿verdad? Ahora, el gesto en sí dura menos de un segundo. Un clean and jerk, ¿cuánto dura? A lo sumo, no más de 30. Pero el gesto en sí dura menos de un segundo. Porque a lo sumo vos haces el primer tiempo, te quedas ahí, retomas aire, te acomodás, pero no estás haciendo ningún esfuerzo ahí. Más allá de eso, se supone. ¿no? Exacto, más allá de eso te Estás haciendo el esfuerzo y ves que está mal. Pero el que te falta es el otro, que es un gesto potente, explosivo, balístico, y para eso utilizamos predominantemente ATPPC. ¿Por qué digo esto de ATPPC? Porque eso también tiene que ver con cómo tengo que programar mi alimentación. Entonces, ¿qué necesidad tiene de, por ejemplo, abarrotarme de carbohidratos antes de hacer un BUD que tenga que ver con un RM? ¿Para qué necesito tener mis depósitos de glucógeno muscular explotados como habitualmente lo tienen que tener los ciclistas o los chicos que hacen triatlón, que obviamente utilizan muchísima cantidad de glucógeno muscular? Entonces, la estrategia nutricional también se ajusta a las características del BUD. Necesito consumir gran cantidad de carbohidratos, la típica. Tengo que comer pasta antes de un esfuerzo físico. Sí, en un deporte acíclico, fútbol, tenis, hockey, rugby, seguramente el aporte de carbohidratos resulta muy importante. El ciclismo, eso no es un deporte cíclico, pero también en función de la duración y la intensidad, el aporte de carbohidratos termina siendo determinante en este caso. Porque para nosotros el carbohidrato es la nafta súper, ¿sí? Me quedé en el tiempo, es la infinia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La B-Power, para los que tienen la camiseta puesta en las diferentes marcas. Ahora bien, volvemos a lo mismo, lo que va a determinar la estrategia nutricional fundamentalmente va a tener que ver con eso. Si yo tengo que hacer un RM, no importa si me como el plato de fideo o no me como el plato de fideo, porque no voy a usar los carbohidratos, o sea, los voy a usar, pero así, no me voy a gastar ni un gramo de glucógeno muscular para hacer un clean and jerk, para hacer un thruster, un cluster o lo que sea, de un tiro. ¿Se entiende? Ahora, si tengo que hacer un BUD como el que dijo él, ¿sí? Que tengo que hacer 1500 metros corriendo, que voy a estar cercano a los 6-7 minutos, voy a estar cercano a los 6-7 minutos para los 1000 metros de row, y después voy a estar cerca de los 6 o 7 para correr, claramente en ese caso, la presencia de los carbohidratos a nivel muscular es fundamental. Entonces, si yo ese día hice la dieta low carb, adivinen lo que va a pasar. Me voy a pinchar, no voy a poder salir adelante, porque no voy a poder disponer de la energía que necesito para que yo durante ese momento pueda explotar toda mi capacidad. Entonces, el ajuste nutricional en ese caso
también va a tener que ver fundamentalmente con este punto, la característica de la prueba. Si yo voy a tener una alta demanda de carbohidratos, los carbohidratos van a ser clave antes, ¿sí? Si no necesito carbohidratos, si los consumí o no los consumí, no me van a mover la aguja. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo es la onda? Y en general, lo que se trata de hacer es no explotarse con comida el día de la competencia. Porque hay un factor que está presente y que solamente aparece el día de la competencia. ¿Cuál es? Nervios. Claro. Los días de la competencia, uno está nervioso, la adrenalina la tiene volada todo el tiempo, Por eso también consigue cosas que habitualmente tiene el entrenamiento no lo consigue. Hay gente y hay atletas que la competencia los eleva. Vieron que ahí empiezan las recomendaciones. ¿Viste el típico? Sí, en el entrenamiento es un crack, levanta 200 kilos. Y va a la competencia y vuelve a ver el pibe que los 200 kilos los mira. Y bueno, pero eso pasa, porque eso tiene que ver con la característica del atleta. Hay algunos atletas que se potencian en la competencia y son los que marcan la diferencia. Y hay otros atletas que por el contrario, en el box son los cracks, pero cuando van a la competencia no le ganan a nadie. Seguramente conocen a alguno, no hace falta que le den nombre y apellido, pero suele pasar, ¿vieron que suele pasar? Hay gente que uno le ve en el box y vos decís, este chabón vuela. Y cuando va a la competencia, parece que le hubieran tirado un ancla y no lo puede mover. Bueno, porque el tema del manejo de las emociones es un punto muy importante también, que nosotros obviamente no nos vamos a detener porque aparte tampoco somos expertos en el tema, pero eso también se trabaja, Nosotros el día de la competencia tenemos que tratar de que todas las condiciones apunten a que nosotros podamos dejar lo mejor de cada uno de nosotros. Nosotros podemos ajustar la dieta, la programación puede haber sido perfecta, pero ese día se nos pinchó el mate y nosotros no levantamos la barra. O por el contrario, en una de esas hiciste todo más o menos, llegaste al último momento, ahora ese día te levantaste con el pie derecho y a la barra la levantaste y resulta que en el entrenamiento no la habías levantado nunca. Estas cosas pasan. Por eso el deporte no es una ciencia exacta. Porque por ahí vos haces todo bien y salís último, y por ahí no haces nada bien y ganas. Ejemplo, ¿lo conocen en Albania? David Albania, un tenista, ex-tenista argentino. Bueno, en el último máster, que es el torneo de maestros, el que lo juegan los 10 mejores jugadores del mundo. 8. Bueno, 8, perfecto, gracias por la corrección. El chabón se ha ido a pescar con los amigos. Y cuando estaba yendo, le dijeron, che, se cayó uno de los 8, ¿querés venir a jugar? Imagínate la preparación que tenía el pibe. Y le ganó el final a Federer, habiendo perdido los 2 primeros sets. Al mejor jugador para muchos de la historia del tenis, le ganó la final. Entonces, si eso no es ilógico, en el deporte hay un montón de imponderables. Lo que nosotros hacemos, o tratamos de hacer, mejor, me expreso mejor, es tratar de que esos imponderables reducirlos a la mínima expresión. Pero lamentablemente no podemos asegurar ni garantizar el éxito deportivo de absolutamente ninguno de los deportistas que trabajemos. Que vamos a hacer todo de nosotros para que eso se logre, que obviamente nos sentimos parte del proceso, al menos yo, a mí siempre me pasa, yo disfruto muchísimo de los triunfos y aprendo mucho de los fracasos de los deportistas con los que trabajo. Ahora, si fuese una ciencia exacta sería genial, porque la garantía la tendríamos siempre. Hicimos las cosas bien, ganamos. Hicimos las cosas mal, salimos mitad de tabla. Hicimos las cosas pésimas, salimos último. Y lamentablemente esto no se da. Pero bueno, para no irme por las ramas, el día de la competencia, el ajuste nutricional tiene que ver con la característica del GUT en este caso. Y como hay mucha incertidumbre en esto, sí, ahí te sigo, dame un segundito. Siempre tenemos que estar abiertos al ajuste, sobre todo, a mí me pasa con los atletas CrossFit, que se enteran por ahí de los GUT, digamos, con muy poquita antelación, con lo cual tampoco hay mucho diseño como para hacer precompetencia o intracompetencia. Entonces, en ese caso, lo que manejamos son alternativas. Entonces vos me decís, che, Andrés, me tiraron el WOD dentro de media hora, el WOD es este. Entonces, bueno, hay media hora, ¿no? Obviamente que en media hora no vamos a resolver nada. O la Pepa, ahí aparece la Pepa, ¿no? No, digo, con un pequeño tiempo de antelación, ahí sí se puede diagramar, decir, bueno, mira, tenés esto, bueno, usa esto no lo uses, no lo vas a necesitar, no es necesario que lo utilices. Y de esa manera lo vamos de alguna manera ajustando al detalle, como yo le suelo denominar. Sí, te escucho. Eso es lo que te iba a preguntar.
hacer. Entonces, eso, a base de eso, cómo la nutrición nos iba a ayudar en ese momento. Bueno, exactamente. Lo que pasa es que una vez que vos empezás a manejar conceptos vinculados a la nutrición, ya hay cosas que las aprendes, porque también está con qué nutricionista trabajes, ¿no? Si te haces nutridependiente, estás en problema. El nutricionista también te tiene que dar herramientas para que vos puedas solucionar problemas solito. Es decir, ¿qué pasa en una competencia de CrossFit? Habitualmente, el boot dice arranca a las 17, son las 18:30 y vos estás elongando porque el de los escalados todavía no terminó, porque los jueces todavía no presentaron la planilla, porque las barras no las pudieron acomodar, porque faltan 3 topes que se los llevaron, porque el magnesio, porque el tiempo, porque lo que pasa. Bueno, entonces vos por ahí ajustás el detalle de la dieta y se te fueron al diablo los tiempos, ¿entendés? Tampoco vuelvo a repetir, si vos, yo es lo que yo siempre le digo a los deportes con los que trabajo, si nosotros venimos haciendo las cosas bien, no le podemos cagar justamente el día de la competencia. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que hagamos en el día de la competencia no va a terminar siendo tan significativo. Salvo que te comas un plato de locro 20 minutos antes de tener que hacer un frango. Digamos como que no sería lo mejor. O que te comas 2 choripanes antes de tener que correr 3 kilómetros o tener que nadar 300 metros. ¿Entendés? Ese tipo de cosas ya sabes que no lo vas a hacer. Después los tiempos en la mayoría de los deportes, y sobre todo en el país que vivimos donde el tiempo casi nunca se respeta, y bueno, lo tenemos que ir manejando. Para los que toman preentreno, ojo con eso, porque se apaga la tele con el preentreno. No, mentira. Hasta ni siquiera en eso hay problemas. Fíjense, doy un ejemplo. El preentreno es un suplemento que se usa para mejorar el rendimiento antes de una prueba. De todas las porquerías que tienen los preentrenos, lo único que sirve es uno que se llama cafeína. ¿La conocen la cafeína? Perfecto. La cafeína se toma miligramos por kilo, o sea, la dosis se ajusta en miligramos por kilo. La concentración en sangre se alcanza, la máxima concentración en sangre de cafeína, se alcanza entre los 45 a los 60 minutos y perdura hasta 6 horas. ¿Me siguen? Es decir, me tomé la cafeína justo 45 minutos y ahora me dijeron que dentro de 2 horas no pasa nada. No es que la cafeína se te desaparece de la sangre. La tenés hasta 6 horas en la sangre. Lo que pasa es que es el efecto que vos crees que tiene y que entonces me tomé el preentreno y ahora ¿qué hago? Y vos sentís que empezás a caminar por las paredes y te empieza a aparecer el hormigueo ese, ¿viste o no? ¿Toman preentreno? No. Le empiezan a hacer el hormigueo, parece. Yo tomé una sola vez, ¿no? Dijo que es el cítrico ese, no. Bueno, eso que vos decís que pasa, fíjate vos qué inteligentes que son los tipos de los suplementos. Eso se da por un suplemento que se llama beta-alanina. La beta-alanina es un suplemento excelente para el crossfitero. Después, algún día vamos a hablar de suplementos de crossfit y lo podemos llegar a conversar. Pero es un suplemento que funciona por acumulación de tomas. Es decir, funciona cuando lo tomas durante un tiempo determinado. Ahora, ¿por qué le ponen el preentreno? Por eso puedo decir, hay algunos chavos que se lo toman y dicen, boludo, me prendí fuego. ¿Por qué? Porque tenemos receptores en el nivel epitelial. Y en algunos casos se siente ardor, quemazón. Para algunos chabones eso es un embole, pero hay otros que sienten que van a levantar 1000 kilos. Y eso te pega fuerte en la cabeza, y eso sirve. Eso se llama efecto placebo. Y en el deporte eso se usa un montón. La pastillita que le dan a los futbolistas, esto lo he visto, lo he evidenciado, cuando apenas arranqué. Venía el entrenador y le decía, toma, todo canuto, ¿viste? Para que el chabón pensara que te estaba dando un secreto. Y le tomaba la pastillita y terminó el partido y decía, profe, boludo, no volé. Nada. ¿Sabes que le había dado aspirineta? Pero claro, el chabón estaba tan convencido de que le había dado algo para volar, que voló. Eso se llama efecto placebo y se usa un montón en el deporte. En algunos casos funciona y en otros casos... Ahora, no hay un efecto real, a eso me refiero. Esto de la cafeína, como les digo, tampoco se preocupen si se les corre la hora, porque la duración de la cafeína es hasta 6 horas en sangre. Si tomaron la cantidad que tenían que tomar, les va a ir perfecto igual, y el efecto lo van a lograr. Y si se pasan de la dosis, como me le pasó a un powerlifter con el que yo trabajo, que en lugar de tomar 200 miligramos tomó 1300, terminó su peso muerto con 240 kilos y se murió.
No se murió. Se desmayó. Se desmayó. El chabón hizo, bueno, vieron que eso se da también, ojo, en los powerlifters, por la presión que generan el nivel de los... Muchas veces eso pasa naturalmente. Pero este pibito, ¿cuál fue el análisis que hizo? Si con 200 miligramos tengo el efecto positivo, imagínate con 1200. Y el chabón hizo y se tumbó. Y ahí quedó. Quedó haciendo vigorita, ¿eh? Sí, perfecto. De hecho fue récord sudamericano. 57 kilos, 240 de peso muerto levantó. Y él pesaba 57 kilos. Mateo. Ariel Villalba se llama. Trabajé con él hasta hace un año y medio, un crack. ¿Se lesiona? No. Un golpe. Ariel Villalba, bueno, conocer. ¿Viste lo que era? ¿Las ochitas? Bueno, no. Un crack. Pero bueno, esas cosas pasan. El mal uso de los suplementos de la dieta, creyendo que más es mejor. Y esto del más es mejor en el ámbito del deporte, ¿o no? Che, vos me dijiste que hiciera 20 repeticiones, pero hice 3 series de 20. Y vos te creíste que eso es mejor. Me quedé practicando porque Exacto. me sobró. Exacto. A tu casa. A tu casa. Bien. Bueno, tomando por ahí entonces, que me gusta también, antes de volver, haciendo un paréntesis, es por eso que nosotros a veces somos tan específicos por el trabajo y que a veces te quedas inconforme. Yo los otros días hablaba justo con Javi y decía, boludo, le digo, se me queja porque le puse Next to Elbows. Me está pidiendo todo esto vale, pero yo se lo puse por algo. Él le da 200 mililitros miligramos de café por algo. No es que con 1200 va mejor. No, te lo están dando por algo. O sea, todo está fraccionado y todo está estudiado por algo. Por eso es que se da en 2 minutos en vez de 1. Anoche los 5 MU no estaban en ningún. ¿Para qué lo pones? Era hasta el juego. Eran 10. Eran 10. ¿Qué lo agregaste? Ya vamos a hablar. Justamente lo que hablaba Andrés también, que lo había notado ahí, lo de margen, ¿sí? Que eso está buenísimo en realidad, porque si no sería muy fácil, ni competiríamos. Vos entrenás más que yo, listo, tomá. Me das el primer puesto para vos, para mí segundo, van a entrenar un poquito más que yo, pero menos que él, listo. Entonces vos segundo, yo tercero. Se cierra así el comp, lo competimos y listo. Hacemos volumen y chao. Entonces, eso está buenísimo, que haya toda esta incertidumbre. Lo cual hace también que nosotros juguemos con todos estos factores inmanejables. Sí, como dice él, nosotros nos dedicamos a achicar los márgenes. Es decir, si vos entrenaste bien, hiciste la dieta bien, y probablemente el contexto te afecte, no sé, X número, 20%. A diferencia de él que hizo mal la dieta, entrenó mal y tiene el mismo contexto que vos, probablemente. Probablemente, porque por ahí vos venís con algo de tu casa y eso no lo va a tener nadie. ¿Está bien? Que puede ser bueno o malo lo que te pasó en tu casa. Te puede haber pasado algo muy bueno y entras al comp muy bien, o puede haber pasado algo flojo, no sé, te peleaste con tu novia y entras más o menos en el comp. O no, según cómo te afecte. ¿Está bien? Y viste que hay gente que dice, no, hoy me enojé y tiré RM porque venía. Yo me enojo y me siento un costado. Pero bueno, cada uno tiene sus reacciones y es como que no podemos hablar nosotros de eso porque no somos profesionales del tema. Pero bueno, los manipulamos constantemente con esas cosas también. ¿Sí? Hoy no te sentís bien, hoy no tenés ganas de tirar kilo, igual, no hay problema. Profe, no tengo ganas, dale. Hoy me siento muy... Chao. Lo otro de lo que me gustaría hablar es que también nosotros tenemos fichas. ¿Sí? Eso lo desarrollamos justamente hace poco en un post con Javi. Y cuando hablamos de fichas es que nos pasa mucho eso que dice Andrés, que yo quiero estar bien en CrossFit, pero también quiero que se me definan los músculos. ¿Me entendés? O yo quiero estar bien en CrossFit, pero también, quiero agrandar un poco mis glúteos, porque... Y nosotros hacemos, háganle cuenta a ustedes, y el término práctico que nosotros lo pusimos en ejemplo, es que hagamos de cuenta que tenemos 10 fichas. Y con esas 10 fichas nos movemos. Ponemos las 10 en CrossFit, o ponemos 8 en CrossFit y 2 en estética. O ponemos 7 en CrossFit y 3 en estética. Pero no es que tenemos 10 y vamos a compramos más fichas para estética. ¿Sí? No existe eso. Bueno, lo mismo pasa dentro del CrossFit. Yo no tengo para ponerle 10 a Oli, 10 a Gymnastics, a no ser que este es el secreto de... Sí. que esté la Pepa y podamos entrenar mucho más tiempo y aguantar mucho más volumen.
¿sí? Pero bueno, suponiendo que eso no existe porque no lo tenemos en cuenta, nuestras fichas son limitadas. Es por eso que entonces, cuando vos te dicen anda a correr, porque no solo que estás perdiendo el run, sino que estás perdiendo fichas que le podríamos puesto otra cosa. ¿Sí? Que esas fichas no es que vos las podés manipular, que decís, no corrí, me tiene unos kilitos más. No están así. Sino que los tiene que manipular soy yo o él, o tu entrenador o tu nutricionista. Porque esas fichas van en lugares claves, no es que entran en cualquier lado. Damos cuenta que vienen en distintas formas. Bueno, volviendo al tema entonces, pasó la competencia, que ojo, la competencia no es solo pre-wood, post-wood, sino que tiene que ver también con tus horas de sueño, ¿sí? Con cómo te gusta comer, a ver, si estás acostumbrado a comer sentado, no vas a comer un lugar de comida rápida parada así para meterle los carros, ¿sí? Trata de hacer todo similar a lo que haces cuando entrenás. Si estás acostumbrado a dormir 6 horas, porque estás compitiendo, no duermas 8. Ya está, dormís 6 horas. Después nos acostumbramos a que duermas las 8 que necesitas realmente, pero después no le estás entrenando eso. ¿Está bien? Entonces todo tiene que darse muy similar a lo que has hecho antes de llegar a la competencia. Ya está todo trabajado, no va a afectar, ¿sí? Viene el post competencia y acá volvemos a chocar con Andrés, ¿sí? No, acá listo, ya está. Acá llegué. ¿Hasta acá? Listo. Acá llegué, Okay. ahora me exploto. Ahora chao, ahora le meto caravana, joda. Entonces, viene el post competencia y acá donde volvemos a chocar con Andrés. ¿Por qué? Porque yo le digo que para mí es un momento de permitidos. ¿Está bien? Y acá es que encontramos la diferencia en conceptos. Porque me dice, no, ¿cómo permitido, boludo? O sea, claro, me dice, vos estás diciendo que entonces los chicos pueden comerse los postres. No, yo digo permitido en el entrenamiento. Y ya te explico por qué. Y él me dice, claro, lo que pasa es que recordate que para mí entrenamiento lleva adentro nutrición. Claro, bueno, entonces ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces es donde yo digo que es un momento de distensión en términos de lo que es la actividad física planificada dentro del entrenamiento. No así nutrición, que ahí va a hablar Andrés, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué es lo que voy en esta parte? Nosotros terminamos la competencia y por más que venga con toda la manija de ahora que competí, que me sentí bien y que me salió todo bien, o al revés, o me salió todo mal, pero voy a mejorar y lo que sea, que repito, puede pegar como sea, es un momento de distensión porque fisiológicamente lo necesitamos. ¿Se entiende? Entonces va a ser un momento en el que, por ejemplo, en mi programación, los atletas se van a tomar de 48 horas a una semana hábil, o sea, 5 días. Mis atletas. Hay otros coaches que dan 3 días y punto. Hay otros coaches que dan 3 a 4 días. Hay otros coaches que dan solo 48 horas. Hay otros coaches que hacen un pico más. ¿Sí? Mis atletas, porque los libros son muy variables. ¿Está bien? Más allá de que hay algunos que hay conceptos que realmente no se manejan, varían bastante entre unos y otros. Entonces, el momento de distensión, más allá de que cada uno lo puede plantear a su manera, de los coaches, es un momento en el cual nosotros vamos a salirnos un poco de la estructura del entrenamiento y dejar de cumplir. ¿Por qué? Porque venimos cumpliendo hace 48 horas, o 3 días, o un solo día, según le compre, ¿no? Entonces, venimos cumpliendo horarios, venimos cumpliendo entrenamiento, venimos cumpliendo dieta, venimos cumpliendo expectativas. Es ahora donde vamos a aprovechar a variar un poquito la actividad, así realmente no me gusta correr, bueno, en esta semanita puedo no correr, así no me gusta el gimnástico en esta semanita o estas 48 horas, ¿sí? Porque también que lo va a determinar y que se viene. Si lo que se viene está en 3 meses, hay un poquito más de margen que si lo que se viene está en un mes. ¿Entiendes? Entonces va a ser un momento de distensión, va a ser un momento en el que replanteamos y hacemos autocríticas. ¿Por qué? Porque justamente la distensión tiene que ser aprovechada de alguna forma. ¿Y cómo la vamos a aprovechar? Y por la parte cognitivo-psicológica. ¿Está bien? Y acá viene, bueno, ¿cómo me fue la competencia? Bien, mal, para mí bien, para mí mal. Mi coach me dijo que estuve bien acá, estuve mal acá. Mis compañeros por ahí que sí competían en equipo, estuve bien acá, estuve mal acá. Me veo los videitos si están, que suelen estar. Me veo los videitos, mira, puedo agilizar esta transición. Mira, si tuviera mejor butterfly, podría ir más rápido acá. Mira, si rebotara cuando salgo del box and over, podría saltar más rápido que si me perfilara mejor en el box and over, podría ir más rápido que así. Si mi barbell cycling tuviera mejor transición arriba, podría ir más rápido. No me pesaban los kilos, quizás podría haberlo evitado pasar por mis piernas.
me pesaban, por eso me pincharon, quizás debería haber pasado por piernas. Entonces viene todo este proceso de devolución o autodevolución que hace el atleta. ¿Sí? Esto no es entreno y voy. ¿Sí? Esto es entreno, analizo. O analizo y entreno. ¿Está bien? Hay una parte que me la deja fácil, que es la planificación. Ya me la dio el coach o ya me la dio el nutricionista. Ahora hay que hacerlo a conciencia. ¿Sí? Que es donde le vamos a poner énfasis a esto. Todo tiene que ser a conciencia. Yo no hago el barrel cycling así porque así me dijeron que lo haga y porque... No. El coach me dijo que lo haga así. Bien. El coach me dijo que hasta el 60% yo debería hacerlo así. ¿Está bien? Lo que pasa es que hasta el 62% no me queda bien. El margen va a ser mínimo porque el coach algo sabe. Si no, no lo hubiese elegido el coach. ¿O no? Está bien, pero hay adaptaciones personales que van a hacer que la técnica varíe un poquito o no. O hay cuestiones donde no estuvo el coach. Por ejemplo, me fui a una compe a Córdoba y justo Elisa no pudo viajar en este caso, o no sé, el coach que tenga no pudo viajar en este caso y me lo tuve que ingeniar. Es por eso también que nosotros los armamos de herramientas para que ustedes puedan solucionar como atletas. ¿Se entiende? Lo que decíamos recién. Es decir, cada uno más o menos sabe cómo se siente cómodo entrando en calor para hacer un snatch o cómo se siente cómodo entrando en calor para correr. No es la misma entrada en calor. Y eso lo vamos trabajando el día a día. Y ahí vienen las cuestiones como, che, ¿por qué me pusiste movilidad libre? ¿Está bien? Es que hay ciertos caminos que uno tiene que ir encontrando. ¿Entiendes? Entonces va a ser un momento de reflexión en post-competencia desde el entrenamiento y de distensión. Lo mismo que planteaba Andrés con el tema de brindarte las herramientas para que vos puedas trabajar. Exactamente. Para sacarte de problemas. Que es algo también de lo que siempre, a ver, tiene que resonar y sonar en la cabeza la ley de no innovar. No es que ahora, porque voy a tirar una snatch en competencia, tengo que entrar en calor distinto como lo hice para tirar en el box. No, si esa es tu entrada en calor y vos crees en este momento que estás en competencia, que está mal, no te das drama, la cambiamos, pero después de la compe. Ahora ya si te tomó un proceso de entrenamiento para llegar a ese compe, entrando en calor, el snatch así, entonces no lo cambies hoy. Porque no solo que puedes tener malos resultados, o buenos, como decía él, pero ya estás tirando la moneda, o te puedes lesionar. ¿Sí? Y justamente de lo que se trata de lo nuestro es del margen. Lo noté para mí ahí chiquitito, pero caigo sobre él. Es de achicar márgenes de error. ¿Sí? Bien, sobre el post. Bueno, acá se van a terminar de dar cuenta quién es el bueno y quién es el malo de la película. El coach les dijo que se relajaran, que se quedaran, y el nutricionista le dice ni en pedo. Así como les digo, no, mentira. En realidad, el post-competencia, desde el punto de vista nutricional, tiene que ver con dos aspectos puntuales. El primer aspecto y sumamente importante es cuándo vuelvo a competir. Y yo me salgo un poco del CrossFit para dar algunos ejemplos que creo que son gráficos. ¿Conocen las competencias de ciclismo ustedes? De hecho, ahora estamos vivenciando una que es la Vuelta a España. 180 kilómetros por día pedalean esos chabones. ¿Qué opinan de ustedes? Que todos los días, que el post-competencia para ellos es importante. El chabón se baja de la bici y en menos de 24 horas tiene que volver a hacer 180 kilómetros. ¿Vos pensás que yo como nutricionista le puedo decir, relajá papá, no hay problema? Mañana, cuando se tenga que subir a la bicicleta, no arranca si yo le dejo que se relaje. ¿Me seguís? Me estoy yendo al extremo. Generalmente los extremos no son buenos, pero creo que la hora de los ejemplos sí están buenos. Por el contrario, tenemos la compe el 18 de septiembre. ¿Y cuándo volvemos a competir? No, es la única competencia que voy a participar este año. Y tengo la suerte y salgo primero. No, pero no me voy a salir del esquema. Bueno, me hago el asado con los pibes, con las chicas, me chupo la cervecita, está todo bien. Porque después, ¿cuándo voy a volver a competir? Bueno, en una de esas el año que viene, capaz, en una de esas nunca más. El post-competencia tiene que ver fundamentalmente con ese concepto. ¿Cuándo tengo que volver a encaminar o a reencaminarme en el proceso que estoy transitando? Proceso, entrenamiento como proceso. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo que festejar un éxito deportivo, generalmente para nosotros, culturalmente, el festejo conlleva desorden alimentario. ¿Sí o no? ¿Quién festeja comiéndose un plato de vegetales al vapor? No conozco a nadie que lo haga así.
Siempre, seguramente, es una comida que hace mucho que no consumo si estoy a dieta o porque me estoy cuidando, por lo que sea, y eventualmente usamos alcohol. Generalmente, en la mayoría de los casos. No estoy diciendo que todos lo hagan, pero en la mayoría de los casos lo hacen. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el camino? Vuelvo a repetir. El camino del post en relación a lo nutricional tiene que ver con cuál sea el camino que vos estés transitando. Absolutamente, absolutamente. Entonces, por eso es que no quiero terminar siendo tan malo. Cuando se lo planteé en primera instancia, ahí se me miró como dijo, diciendo, chabón, afloja un poco. Por eso después recapacité en función de lo que él me dijo y dije, bueno, vamos a plantearlo un poquito más sobre la tierra, vamos a poner los pies sobre la tierra. Si tenemos que festejar un éxito deportivo y sobre todo un éxito que no teníamos pensado que se diera, quizá es un buen momento para relajar, para compartir con el equipo, no necesariamente que tengo que romper la cabeza, porque ¿cuál es el problema del post-competencia en realidad, desde el punto de vista psicológico? Que yo ese día, la verdad es que me rompí, literalmente. En la competencia de CrossFit, habitualmente, y en esto Isa no me va a dejar mentir, los boosts de competencia suelen ser 1 o 2 puntitos arriba de lo que uno habitualmente hace en el entrenamiento. Por lo tanto, la exigencia a la que uno se somete durante una competencia, en general suele ser mayor. Por lo cual, la ruptura fibrilar que producís suele ser importante. Agregarle los nervios, agregarle un montón de factores. Entonces, yo habitualmente lo que sugiero es acomodar un poquito el post-competencia, un poquito, aunque sea hagamos una ingesta de calidad, como para que el cuerpo no se desorganice del todo. Y después sí relaja. Sí. Ahí es donde nosotros terminamos encontrándonos. Porque claro, yo le digo, pero yo los tengo rotos a los chicos. Y él, claro, desde la nutrición, necesita reponer eso que rompimos. Entonces ahí es donde nos entendemos y decimos, claro, yo los tengo rotos, por eso los mando a descansar. Y él en ese entonces está trabajando en términos, por así decirlo, internos o invisibles, como bien decíamos al principio, en post de que justamente nos recuperemos. Es entonces que, viste, claro, ahí digo, con razón Andrés me miró así cuando le dije yo los dejo descansar. Y ahí él me entiende a mí cuando yo digo, che, yo los dejo descansar porque vienen rotos. ¿Entendés? Claro, él hace su trabajo de recuperación totalmente necesaria. Porque justamente tuvimos 2 o 3 días de muchísimo estrés, tanto mecánico como en este caso psicológico. Entonces, como para antes de que se relajen del todo, hacer una ingesta de calidad que tenga que ver con reposición de proteínas, replicación del glucógeno muscular, calidad, no cantidad. Y después si te la querés rajar, porque tenés un tiempo largo hasta la próxima competencia. Fíjense que acá estamos ante un escenario, no sé quiénes son los que al menos lo tienen presente, pero por ejemplo, el 18 está la compe de 5730 y hay algunos que quizás van a estar haciendo el Open de Southfield también. Es decir, que es un periodo de competencia casi que continuo, no van a tener. Entonces, bueno, ganas el 5730, te la rajas y dentro de 2 días tenés que hacer 3 wood para clasificar a Southfield. Bueno, ahí claramente tenés que ponerle mente en blanco, ganaste, pero el objetivo fuerte sigue estando presente. Y ahí volvemos al tema de la puesta a punto. Entonces, si ese es el objetivo que está a cortísimo plazo, ni siquiera nos podemos dar el lujo de relajarnos. O esa relajación tiene que ser en una ingesta. El que habitualmente uno menciona como permitido, ¿viste? El famoso permitido, pero uno solo. Automáticamente tenemos que restablecer el orden porque en 2 días te va a tener que volver a romper porque no tengan duda de que el Henry Sophie los van a matar con los burros. Porque en el buen sentido, chicos, no estoy diciendo que... pero va a ser un poco así el juego. Entonces digo, la nutrición siempre, y ahí es donde yo al menos trabajo de esta manera, siempre se adecua al acondicionamiento físico. Yo trabajo de esa manera. Entonces, si el acondicionamiento físico tiene un periodo de relajación, bueno, con la dieta haremos algunos ajustes, pero no necesariamente nos tenemos que salir toda esa semana de la dieta, y sobre todo a aquellas personas que, por ejemplo, tienen dificultades a la hora de reorganizarse con la alimentación. Es decir, hay mucha gente que le cuesta un montón organizarse y le cuesta nada desorganizarse. Es decir, salirse rápidamente del esquema. En esos casos, yo diría, tenemos que tener ciertas precauciones, ¿sí? Y básicamente tiene que ver con eso, el tema de la dieta.
La última ingesta post competencia, yo habitualmente la recomiendo de calidad. Y después de ahí en adelante, si ganaste o querés festejar, o volviendo al origen del CrossFit, te superaste vos mismo y ganaste, por más que no estés arriba del podio, y te querés dar un gusto, está perfecto. Hecha esta aclaración, sí siempre quiero hacer una sola aclaración con relación a este punto en particular, que es el alcohol. Al día de hoy, el alcohol no tiene ningún beneficio para la práctica deportiva. ¿Cuáles son los factores que se conocen que afectan el consumo de alcohol? Se van todos de acá. Escuchen, para todos ustedes que están entrenando. Factores comprobados: consumo de alcohol y rendimiento deportivo. Si quieren, se los presto el paper para que lo lean. Afecta el sueño. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo cuando me chupo me duermo el toque. Sí, pasa eso. Y de hecho, muchos atletas lo usan el alcohol para conciliar el sueño. Pero ¿saben lo que evita el alcohol? La fase profunda del sueño, que es en donde se inician los procesos de recuperación. Es decir, te dormís más fácil, pero menos profundamente. ¿Me seguís? Segundo punto que afecta el alcohol: la repleción del glucógeno muscular, es decir, la energía depositada a nivel de los músculos. Por lo tanto, el próximo entrenamiento va a ser de menor calidad. Dificulta la síntesis de proteína, es decir, vos entrenas, rompes fibra muscular y cuando la tenés que volver a sintetizar y producir ese fenómeno que mencionó Isa, que se llama supercompensación, no se produce, porque el alcohol interfiere en la síntesis de proteína. Disminuye el rendimiento deportivo en todas las valencias deportivas, es decir, disminuye la fuerza, disminuye la resistencia aeróbica, disminuye la coordinación, disminuye la velocidad y disminuye la potencia. Si así todo ustedes quieren entrenar y consumir alcohol, bueno, como decía una gran filósofa argentina, los dejo a su criterio. Deshidrata también. Bueno, sí, eso es un efecto agudo del consumo de alcohol, ¿sí? Que si vos venís, a ver, en el ámbito de una compe de CrossFit, es muy raro que te deshidrates por la duración de los WOD. En competencias como el running o el ciclismo, es muy peligroso fundamentalmente por eso, porque los mecanismos de rehidratación funcionan 48 horas posteriores. Y cuando vos consumís alcohol, incrementás la diuresis porque anula el antidiurético el consumo de alcohol. Entonces, la rehidratación posterior, y por eso es que lo traducís en disminución de rendimiento, el consumo de alcohol obviamente que impacta de manera negativa en eso. Como yo siempre le digo a los deportistas con los que trabajo, el día que yo descubra un beneficio del consumo de alcohol, quédense tranquilos que voy a ser el primero que se lo voy a decir. Hasta tanto no se haya descubierto ningún beneficio, lamento de decirles que no hay. Hay algunas recomendaciones actuales que tienen que ver con el consumo de cerveza, que no sé si alguno lo ha leído, ¿sí? Por la característica que tiene, fundamentalmente aportando la cantidad de agua que aporta un carbohidrato que es propio de la cebada, que es el cereal que habitualmente se usa para la cerveza, aporta electrolitos como el sodio y el potasio que habitualmente se encuentran en las bebidas deportivas, pero el problema que tenemos ahí es con el alcohol y con la inhibición o con la estimulación de la diuresis. Entonces la recomendación en todo caso tiene que ver con cerveza sin alcohol. Y entonces ahí me dicen, no, pero eso no es cerveza. Y bueno, entonces haz lo que vos quieras. Pero básicamente tiene que ver con eso, ¿sí? El resto de las bebidas deportivas, hay algunas publicaciones que ahora han salido como al cruce a decir que el consumo medido de alcohol sería la recomendación. Y cuando yo les hablo de consumo medido de alcohol, ustedes se van a reír. Porque cuando les diga cuál es la medida que podrían estar tomando, se van a reír. ¿Para qué se los voy a decir? ¿Cuál es? Una para el hombre y media para la mujer. Y ahí me dicen, que no la igualdad, y bueno, lo lamento, pero son las recomendaciones actuales. ¿Saben una medida de alcohol cuánto es? Una pinta de cerveza para el hombre y media para la mujer. Esa es la recomendación de consumo. Ese es el consumo medido. Si ustedes me dicen que pueden llegar hasta ese límite,
Tranquilo, no conozco muchos que lo puedan lograr eso. Y eso, escuchen, y eso no es diariamente, es esporádicamente. O sea que no es consumo libre el alcohol y frecuentemente, sí. Las bebidas deportivas, eso que vos estás mencionando, Sí, sea de la marca que sea, sí. ¿sirven Bueno, yo siempre... vos antes o después? Bueno, yo siempre, con mis alumnos por ahí se ríen, porque yo les digo depende. Y no es una respuesta, ¿no? Pero que siempre lo que te dice si algo sirve o no sirve es el contexto. Llamémosle bebida deportiva, porque por ahí tenemos una mala comprensión. El Speed no es una bebida deportiva, el Red Bull no es una bebida deportiva, el Black Demon no es una bebida deportiva, ninguna de esas son bebidas deportivas. Las bebidas deportivas son el Gatorade, el Powerade o todas las que son parecidas. Es decir, bebidas que sirven para rehidratar. Incorporamos electrolitos, hidrato de carbono entre el 6 y el 8% cada 100 mililitros, ¿sí? Y agua. Para eso se usan. La pregunta es, ¿para qué? Para un bus de 5 minutos no tiene ningún sentido. De 60 minutos para arriba, ahí podría ser una buena alternativa. ¿Sí? Fíjate que te estoy hablando de 60 minutos para arriba. Entonces, por ejemplo, en una competencia de CrossFit, ¿necesito tomarme un Gatorade durante la ejecución de una prueba? La verdad, de ninguna manera. No haría falta. Sobre todo para este tipo de pruebas. A ver, Isa mencionó los CrossFit Games. 42K, ¿qué fue? Hace 2 años. Row, 42K de row. Y sí, ahí tenemos que Gatorade a morir. Ahí sí, por la duración de la prueba. Es más, en ese caso, el no tomar bebida deportiva es dar ventaja. ¿Sí? Porque cuando no empezás a consumir carbohidratos y electrolitos, en función de la sudoración y del agotamiento del glucógeno muscular, ya ahí decae la curva de rendimiento deportivo. Hay muchos años que remaban con una mano. Exacto. Y otra mano. Eso está todo organizado y está todo diagramado. Y las otras bebidas, o sea, lo que vos nombraste, Energizante. Bajo ningún aspecto. Lo único que sirve de lo que tienen ahí es la cafeína y es el peor vehículo que podés elegir para el consumo de cafeína. Porque todo el resto no sirve para nada. ¿La taurina tampoco, Andrés? ¿La taurina tampoco? No, la taurina no tiene ningún efecto en el rendimiento deportivo. Que también es un elemento que se encuentra en la mayoría de las bebidas energizantes, no deportivas. Sí, sí. En realidad, detrás de todo esto siempre hay moneda. Hay un montón de atletas que vos los ves consumir bebidas y nosotros ¿qué hacemos? ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros copiamos modelos. Si nosotros vemos a Tia Clay tomando BCA, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a tomar BCA o no? Está bien, la pregunta sería saber si ella realmente los usa. ¿Entendés? Y yo te puedo garantizar que no. Seguramente que no. Olvídate. Cuando uno tiene un poco de confianza con los atletas que firman con estas empresas y se sinceran, por decirlo de alguna manera, el atleta que realmente se precie de tal, usa lo que sirve, lo que no sirve no lo usa, no pierde el tiempo con eso. No pierde el tiempo. Por más que se lo regalen, ¿saben lo que hacen con las cosas que le regalan? Las regalan. Eso es lo que hacen. Pero bueno, a ver, le pagan, no debería pasar, como tampoco debería pasar que Messi promocione la Budweiser. Pero bueno, vivimos en un mundo en donde estas cosas pasan. Y esos modelos los aceptamos. Hoy tenemos que ver la huevona de Cintia Fernández comerse una alfajor triple echándole un polvito blanco arriba, diciéndole que con eso tiene la panza como la tiene. Bueno, estamos viviendo en un mundo en donde nos tenemos que aguantar esas estupideces. ¿Se entiende lo que digo? Pero sí, me parece que... Esa parte va a editar. Editamos. Sácame esto de dale. La cúrcuma, ¿para qué se usa? Bueno, mira, la cúrcuma es... Sí, en realidad el componente que sirve, eso es un vegetal que se usa en la industria alimentaria para dar color a los alimentos. Se usa mucho en la industria de los panificados, ¿sí? Para dar color, o se usa también como sustituto del azafrán para dar ese color naranja al arroz, ¿sí? Hoy en día se está estudiando mucho como un suplemento
que ayuda a los procesos de recuperación. Yo con algunos atletas lo uso. Ahora se está hablando mucho del tipo de cúrcuma y qué tan biodisponible es, porque el que viene y que se vende en la dietética aparentemente tiene baja biodisponibilidad, pero hay algunos resultados prometedores respecto a su efecto como elemento que favorece la recuperación, sobre todo por su efecto antiinflamatorio natural, y que al día de hoy no se le conoce ningún efecto indeseado. Lo único feo es tomarlo, porque es peligroso. Y otra cosa, si no le das carbohidratos antes de la competencia, ¿no? Si es de poca duración, Sí. ¿qué se le daría? Antes de la compe, Claro. como un pre, Sí. el único que tiene efecto comprobado para mejorar el rendimiento deportivo es cafeína. Es lo único. Exacto. ¿Proteínas no haría? No, antes de la competencia no tendría ningún sentido. Porque Pesado. no produce ningún efecto en el corto plazo. Ahora, Depende igual del tipo de deporte que hagas, ¿no? totalmente. ¿Y cuándo quieres empezar a poner en marcha el proceso de recuperación? Y en este caso tenés que jugar mucho con la tolerancia individual. Hay atletas que tienen buena tolerancia al consumo de proteínas pre-entreno. Hay personas que pueden entrenar en ayuna y hay otras personas que no pueden entrenar en ayuna. Eso también se entrena. Hoy se habla de entrenamiento gastrointestinal. Hay atletas que vos necesitas que consuman alimentos durante la competencia, no tienen tolerancia, pero los tenés que poner a entrenar el tracto gastrointestinal hasta conseguir que lo hagan. Porque llega un momento en donde se limita su rendimiento deportivo si los tipos no... O sea, si yo tengo un tipo que hace Ironman o que hace triatlón, que no tiene tolerancia al consumo de alimentos, nunca va a ganar un Ironman. Porque el tipo tiene que indefectiblemente comer durante la prueba. Y lo tenemos que poner en práctica y tenemos que buscar la mejor alternativa. Hay dos manejos de no más largo. Exacto, sí, perdón. No, gracias, profe. Gracias Tony por Stark. Gracias por la aclaración, pero en definitiva todo eso se entrena. Hoy se habla de entrenamiento gastrointestinal. Los jugadores de fútbol o de los deportes acíclicos que no están habituados a comer en el entretiempo, hoy están entrenando, tomándose pausas para empezar a incorporar ese hábito de consumo de alimentos durante los descansos. ¿Para qué? Para que la curva de rendimiento no decaiga, sobre todo. Fíjense qué fácil que es leer esto. El margen de error en los deportes acíclicos siempre se da en los últimos 10 minutos, estadísticamente. ¿Y por qué se creen que pasa eso? Porque se apaga la tele. Entonces, ¿quién marca la diferencia? El que no se le apaga la tele. Después están los imponderantes del deporte, ¿no? La pelota vos le pasaste para allá, le pegó en el hombro de él, pegó en el palo, el arquero justo se dio vuelta, le pegó acá y entró. Y bueno, eso pasa en el deporte, ¿está? Pero como dijo él, nosotros somos los responsables de acotar los márgenes lo más que podamos. Sí, Mati. No, vos recién decías que vos competencias, que primero tienen que ser importante para lograr que rompí mi teoría, ¿no? Sí, Y suponete, yo tengo el permitido en planning el sábado noche. sí. En el entrenamiento, yo entreno ahora de 7 a 10 de la noche, lo ideal sería que corras ese permitido, ¿no? Porque va a ser la primera ingesta con tu Bueno, Mati, para. O cambia. No. Acordate que estamos hablando de compe, no de plan y de entrenamiento. Claramente el día de la competencia el esquema se modifica. El esquema tradicional. Siempre se hace lo que se denomina plan pre-competencia. Que no se trata de innovar, como venimos diciendo desde el inicio, sino que se trata de ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con aliviar lo más posible el tracto gastrointestinal, dejar la menor cantidad de residuos posible y optimizar el rendimiento sin tener una carga gastrointestinal tan importante. Porque siempre el factor emocional impacta de manera negativa, fundamentalmente en algunos casos o en la mayoría de los casos también suele afectar. Es muy común que el atleta el día de la competencia tenga diarrea, tenga malestar gastrointestinal, tenga distensión abdominal, y eso lo que uno trata de hacer es paliarlo con una dieta tranqui, que no impacte de manera negativa, fundamentalmente en el tracto gastrointestinal, pero que también te permite y te garantiza que todo lo que vos aportes te termine sirviendo. Las pasas, las nueces, todo eso. Sí. ¿Vos los recomendás para consumirlos en la competencia? Bueno, ahí volvemos lo mismo. Vos vas a pensar que yo te estoy cargando, pero para mí la palabra es depende. Si tenés tolerancia, estás acostumbrado a usarlo
¿Y te sirve? A mí el libro me puede decir que mejor es la banana que la pasa de uva. Entonces yo te voy a decir banana. Y vos me decís, yo me como media banana y me clavo como si me hubiera tirado un ancla. Entonces, ¿para qué te voy a seguir diciendo que comas banana? La pasa de uva, en principio, el problema que tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tenemos concentración de carbohidratos y poco volumen. Si vos tenés que correr, no te podés llevar una mochila llena de comida, ¿sí? Eso cumpliría como función. Ahora, como concentras nutrientes, también concentras fibra. La fibra demora el tránsito gastrointestinal y en algunos casos eso impacta de manera negativa. ¿Está? La fruta seca pasa lo mismo. Es un alimento con alta densidad energética que por ahí se ajusta más a grandes distancias y mucho tiempo, como por ejemplo Fiore que va a la montaña. Es un alimento muy interesante porque ellos tienen que trasladar, tienen que subir un montón de metros y no se pueden llevar un pollo con papa en la mochila porque es mucho peso que tienen que llevar. Entonces tienen que concentrar nutrientes, ¿sí? Mientras menos contenido de agua tenés, más concentración de nutrientes vas a poder llevar. Ahora, comer nueces o pasas en una competencia de CrossFit, en principio no sería un alimento que yo seleccionaría en primera instancia. Vos tenés buena tolerancia, estás absolutamente habituada a consumirla y para vos es un alimento que sentís que te energiza, ¿por qué te lo voy a quitar? Yo con el tiempo he aprendido a escaparme un poquito del esquema tradicional de la literatura que te dice que hay cosas que sirven y hay cosas que no sirven. Y he aprendido, y yo siempre aprendo de los atletas con los que trabajo, a escuchar al atleta y a que ellos me cuenten. Miren, a mí me ha pasado, y yo lo cuento siempre, que los ciclistas me dicen que el Gatorade de naranja los tira para atrás, el de manzana, perdón. Cuando uno va a la fórmula del Gatorade, vieron que hay de todos colores Gatorade. El azul, el verde, el violeta, hay algunos que son fluorescentes incluso. ¿Sí? Todos tienen la misma composición química. Ahora, vos preguntale a un ciclista y te va a decir que el Gatorade de manzana no toma. Vos me preguntas por qué, porque está culturizado. Ellos no toman Gatorade de manzana, porque dicen que les pega mal. Ahora, vos me decías a mí, yo cuando me dijo eso, lo recuerdo el día de hoy, porque fue la primera y la última vez que lo vi, me salió reírme, honestamente les digo. Y bueno, me salió reírme. Y obviamente el pibe no le cayó para nada gracioso que yo me lo riera, no me lo reí de cara tampoco, ¿no? Pero medio como que hizo una sonrisa como burlona, y me dijo, bueno, discúlpame, pero para nosotros esto es ley, me dijo. Para nosotros esto es ley. Textual palabra. Gatorade de manzana en la bicicleta no se toma. Así me dijeron. Pregúntenme por qué. Hay cosas que están culturizadas. ¿Saben qué está culturizado? El recorte de peso en el deporte por combate. En el deporte de combate. Tipos que te bajan 8 kilos en 2 días. Vos decís, ¿eso produce mejor el rendimiento deportivo? Recontra comprobado que no. Ahora, el deportista hace eso, el entrenador hace eso porque hizo eso, el entrenador del entrenador hizo eso y entonces le dijo a él que lo hiciera de esa manera. Y vos venís con el libro de Fisiología Humana y le explicás que hay 22 papers que dicen que... ¿Y sabés lo que te dice el atleta? Yo voy a salir cortando peso. Y hasta el día de hoy vos escuchás las transmisiones de UFC, artes marciales mixtas, y escuchás a los relatores decir que el corte de peso es una ventaja competitiva. Cuando usted recorta, comprobado que no es así. Hay cultura de deporte, bueno, en el CrossFit como disciplina, desde el punto de vista nutricional, están culturizadas 2 estrategias nutricionales. La dieta de la zona, los que han interiorizado un poquito de CrossFit, seguramente lo deben haber leído, y la dieta paleo. La paleo es la más común. Bueno, son 2 paquetitos nutricionales que vinieron de la mano con el paquete CrossFit. Después, con el paso del tiempo, se empezaron a dar cuenta que no venía por ahí. Y cada atleta empezó a hacer su práctica alimentaria en función de la mejora de su rendimiento deportivo. Pero antes, hablar de CrossFit era hablar de dieta de la zona y hablar de dieta paleo. No se contemplaba otra estrategia nutricional más que esas 2. Y hoy en día tenés tipos que son veganos, tenés tipos que son omnívoros, tenés tipos que son flexitarianos, tenés todas las opciones. Porque también ha crecido el conocimiento en relación a eso. La hidratación, ¿qué papel juega en la competencia
Julieta, yo no diría aumentarla, yo diría individualizarla. Hay estrategias para saber cuánta cantidad de líquido vos podrías ingerir en función de tu tasa de sudoración. Es una práctica súper fácil de hacer, yo con muchos atletas la practico. Es muy sencillo. ¿Quieren que se los enseñe? Sí. Me peso antes de entrenar. Entreno. Mido la cantidad de líquido que tomo durante el entrenamiento. Y me peso después de entrenar. Esa diferencia de peso que tengo entre el antes y el después se denomina, hay que hacer una ecuación, se denomina tasa de sudoración. Suponete que mi tasa de sudoración, vamos a hacer un número fácil, es de 1 litro por hora. Que estoy hablando de un número normal, ¿no? Bueno, yo al menos durante mi entrenamiento de 1 hora debería tomar 800 mililitros de agua. Como para que tengas una idea. Eso te sirve como punto de partida. Es decir, a partir de tu tasa de sudoración, planificas tu hidratación. Vieron que pasa todo el tiempo esto. Cuando uno entrena, hay pibes que a los 10 minutos le entra en calor, están todos mojados. ¿Sí? Y hay otros que parece que no transpiraron nunca. ¿No? A algunos le dicen pecho frío, yo no le digo así. Entonces, claramente hay gente que suda más que otras. Y son mucho más proclives a deshidratarse que los que no tienen ese, pero no es un problema, en realidad tiene que ver con un aspecto fisiológico absolutamente normal. Pero la mejor manera de regularlo es individualizándolo. Entonces, si tu tasa de sudoración es 1 litro hora, vos al menos tenés que incorporar el 80% de esa cantidad de líquido. ¿Sí? Esa es una muy buena manera de mantenerte hidratado, porque la hidratación, o la deshidratación en este caso, sí impacta de manera negativa en el rendimiento. ¿Sí? Ahora, no te vas a deshidratar en un RM de snatch. ¿Está bien? ¿Se entiende? A lo sumo te vas a deshidratar en un wood en un día de mucha humedad, mucho calor y por encima de los 12 o 15 minutos. Y cuando no le diste ni 5 de importancia a tu hidratación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, abarrotarse de agua creyendo que de esa manera no te vas a deshidratar es un error. Porque lo único que vas a hacer es incomodarte y no vas a tener ningún beneficio al respecto. No sé si respondí la... ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, señor. No, me olvidé. CBD para dormir. Bueno, Sirve. sí, mira, es algo muy nuevo. Yo lo que he leído hasta ahora es... Yo soy muy... en este sentido, más allá de que me gusta mucho estudiar, porque soy un apasionado de esto, a mí me gusta mucho probar este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que yo leí hasta el momento? Hay muchos estudios prometedores, pero no hay nada concreto todavía del efecto del CBD en relación no solamente a la conciliación del sueño, sino que también en relación a esto de agilizar los procesos de recuperación por este supuesto efecto antiinflamatorio natural que produce, ¿no? Es decir, disminuir los procesos inflamatorios mejora el post-entreno y hace que al otro día tengas o estés más preparado para el próximo estímulo. Está muy metido en el ámbito del deporte ahora. Fíjense que la mayoría de los atletas lo están promoviendo a rajatabla esto, y siempre el factor comercial es sumamente importante en este caso. Lo que yo he leído, al menos lo que yo he leído hasta el día de hoy, habla de resultados inciertos. ¿Qué quiere decir? En algunos casos se han encontrado efectos positivos y en otros casos no se ha encontrado ningún efecto. Por lo tanto, al día de hoy, la prueba o la contundencia científica no es tan sólida como para decir que realmente produce el efecto que dice producir. Es decir, hay resultados alentadores, pero falta mucho control en los estudios que se han realizado. Es decir, los diseños metodológicos de los estudios que se han llevado a cabo no son del todo rigurosos a la hora de la medición de la variable causa-efecto. ¿Sí? En principio, si yo te tuviese que dar una recomendación al respecto, te podría decir, usándolo de la manera que se recomienda, no se le ha descubierto ningún efecto secundario. Entonces, en el peor de los casos, mal no te va a hacer. ¿Está bien? Ahora, quizás no te produzca el supuesto beneficio que dice que te puede producir. Dicho esto, la decisión siempre es personal.
El CBD se está utilizando muchísimo en el ámbito de la clínica. En la mayoría de los casos, todos los ensayos de este tipo de cuestiones surgen en el ámbito de la clínica y se trasladan al ámbito del deporte. Con el CBD es igual. Se utiliza mucho en terapia del dolor, en el ámbito de la clínica, y se toma del ámbito del deporte, pero lo que nosotros siempre buscamos en este tipo de cuestiones es la mejora del rendimiento deportivo. Y en relación a eso, todavía no hay mucha evidencia sólida al respecto. ¿Sí? Bien, chicos. Últimos 5 minutitos para alguna duda más. Aprovechen. Respecto a la hidratación, Sí, yo hice un cursito de nutrición deportiva y te decía que afectaba la temperatura del agua. ¿Es real eso? ¿Cómo incorporar, o sea, a la temperatura que veas del agua? Claro, Bueno. porque si era muy fría no Sí, era muy bueno. sí, las temperaturas extremas impactan de manera negativa en el tracto gastrointestinal. Pero ¿sabes cómo es tu nombre? Lucho, ¿sabes cuál es el problema? Es cómo haces en una prueba de larga duración o de endurance para mantener la temperatura del agua dentro de los parámetros considerados normales. Ese es el punto. A ver, en un pool de CrossFit, vos podés tener tu bebida a una temperatura agradable, si quieres. El problema es cuando estás en una prueba de larga duración a 30 grados todo el tiempo, no hay caramañola que te aguante esa temperatura. Entonces, en ese caso, el atleta tiene que buscar la vuelta para poder hidratarse independientemente de la temperatura del agua. Porque si no, el chavo se va a deshidratar. ¿Entendés? Entonces, claro, exacto. Entonces, hay recomendaciones en función de la temperatura, pero lo que no hay muchas veces es el medio para mantener esa temperatura óptima. En CrossFit, en función de la duración de la prueba, es fácil mantener la temperatura agradable, porque también la temperatura tiene que ver con la aceptabilidad de la bebida. ¿Quién se toma un Gatorade a 30 grados? Nadie. ¿Cómo haces para tomarte un Gatorade a esa temperatura? O una botellita de agua a esa temperatura. Ahora, cuando estás en el medio de la nada, a 35 grados y con 60% de humedad, y el agua está caliente, yo te puedo asegurar que te la vas a tomar igual. ¿Me entendés? Para cerrar la pregunta, sí, hay temperaturas preferentemente frías, de fría a templada, o sea, son las recomendaciones. Las temperaturas extremas nunca son bienvenidas, una porque produce relajación de la válvula, que es la fría, y la caliente porque produce intolerancia o no sensación, digamos, o ganas de poder beber, ¿sí? Pero muchas veces el problema que tenés es que cómo hacer para mantener la temperatura del agua dentro de los parámetros que se consideran aceptables. Pero sí, hay una temperatura de agua adecuada para hidratarte. Bueno, Primero que nada, agradecerles y la idea justamente desde nuestro humilde emprendimiento fue tenerlo a Andrés acá presente para justamente sacarnos un poco de todas esas dudas nutricionales, porque bueno, es una eminencia en lo que es nutrición. No te agarras, Uno humilde no te no agarras. se habla, En lo que es la nutrición, entonces dijimos, bueno, qué mejor que aprovechar que está acá, que tiene ganas, que tiene la disposición para plantearle una especie de recorrido de lo que nos pasa a nosotros, que fue más o menos lo que me tocó hacer a mí, para ver cómo él adaptaría las distintas estrategias a esto. Sin embargo, y con él lo hablábamos antes, siempre cabe remarcar y destacar que esto es individual, tanto la nutrición como el entrenamiento, más allá de que hay estructuras de base que vamos a tener que respetar en los distintos sujetos. Obviamente cada uno tiene sus adaptaciones personales y no solo por la actividad, no es que bueno, todos hacemos CrossFit y vamos por esa, no, sino que bueno, se necesitan todos esos pequeños o grandes ajustes que hacen la diferencia, ¿sí? Así bueno, gracias a ustedes por asistir, por aprovecharlo, por exprimirlo y gracias a vos por venir, Andrés. No, chicos, todos ustedes. Un aplauso. Si hay algo que me gusta es interactuar. Y como siempre digo, siempre me llevo más yo de la gente que yo les puedo llegar a transmitir en este lugar. Todas estas cuestiones a mí me hacen crecer mucho y me hacen darme cuenta de cuánto me gusta esto, ¿no? Creo que se nota que me gusta, ¿no? Así que bueno, los que se quieren quedar, se pueden quedar a jugar. a jugar.
Y después vamos a festejar el post. Después por los dos vamos a hacer un post. Estaba filmando, no puedo ver, estaba concentrado en otra cosa.